y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Amor. Y a todos nos gusta escuchar de que Dios es amor. A todos nos gusta escuchar de la misericordia, del amor y del carácter de Dios. La Biblia, sin embargo, nos presenta a ese Dios de amor con otras características que son tan importantes como su amor y misericordia. Si abrimos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 33, Éxodo capítulo 33. Aquí nos cuenta cómo Moisés se atrevió en cierta oportunidad a pedirle a Dios que él quería ver su gloria, quería ver su presencia. ¿No nos gustaría a nosotros ver a Dios? Si tan solo pudiéramos verlo, ¿verdad? No habría dudas en nuestra mente. Y sin embargo, nosotros no tenemos dudas de su existencia. Pero todo hijo desea conocer a su padre personalmente, ¿verdad? Como Moisés un día le pidió a Dios que quería ver su gloria. Dice Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de esa manera? Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más, versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios es un Dios santo. Él es fuego consumidor y su presencia fulminaría, eliminaría de inmediato, así como la luz destruye las tinieblas, así la presencia de Dios destruiría todo lo malo y aquello que tiene maldad. Por eso dijo Dios, no podrás ver mi rostro y vivir. Sin embargo, Dios le permitió a Moisés escuchar la proclamación de lo que él era. Dice el versículo que sigue, el 21. Aún le dijo Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá. Hace algunos años atrás tuve el privilegio de subir el monte Sinaí.
Es un lugar muy especial, ya que allí se presentó Dios, forma visible su presencia. Y allí se escuchó la voz de Dios. No nomás una persona, Moisés, sino todo el pueblo escuchó la voz tronante de Dios anunciando su santa ley. Y realmente fue impresionante subir al montecito. Llegué a la cima del monte. Me estuve algún tiempo allá meditando, leyendo las cosas que habían sucedido sobre ese monte. Y les resumo la historia de una experiencia muy, pero muy especial. Ya me habían dicho, porque al pie del monte Sinaí hay un monasterio que se llama el monasterio de Santa Catarina. Los monjes viven allí, ermitaños, en medio del desierto, porque está en el desierto del Sinaí. Y ellos me dijeron, ir a la cima del monte, vas a encontrar una cueva. Me explicaron más o menos dónde estaba. Dijeron, allí fue donde Moisés se metió. Y cuando Dios pasó, cubrió con su mano la entrada del hueco en la peña, y después que Dios había pasado, sacó su mano y Moisés le pudo ver la espalda, pero no el rostro. Y no era de fácil acceso, tuve que subir entre medio de las rocas y allí agarrarme por las piedras para poder llegar a accesar ese lugar. Pero allí me senté mirando desde esa. Tuve una experiencia muy de manifestación cierto en ese lugar, y luego, años más tarde, también a Elías, porque en el mismo monte estuvo el profeta Elías. Allí también Dios se le manifestó. Le dije, Señor, aquí no es imposible volver a manifestar. Quiero decirles que, al igual que el profeta Elías, y quiero que lean conmigo este pasaje en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19. Dice en el versículo 8. Se levantó Elías, pues, comió y bebió y se fortaleció con aquella comida, y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese es otro nombre para el monte Sinaí, el monte de Horeb. Versículo 9. Y se metió en una cueva allí, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, salte, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová te pasa. Y un grande y
poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, versículo 12, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un sí pasible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Dios le habló a Elías en esa cueva. Dios le habló a Moisés en esa cueva. Yo me metí en esa cueva. Comencé a hablar con mi Padre Celestial. Solo era el único arriba de esa montaña, en medio de un desierto. Podía ver todo alrededor, porque ese monte es el más largo, el más alto de todos los demás. Y en ningún lugar se veía ni un alma. Era como que yo era el único en todo el universo. Y pasé unos momentos muy especiales en mi vida. Leí las historias que habían sucedido allí. Y luego, abriendo mi corazón delante de Dios, le dije: Señor, yo no soy nadie, ni siquiera puedo asemejarme, oh no, a Moisés, el gran libertador, ni a Elías, el gran profeta, por cuya palabra tú mandaste fuego del cielo a la tierra. Pero tú lo llamas. Y siento un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Porque tu pueblo se ha apartado de tu camino. No siguen los mandamientos de Jehová. Y a veces pienso, como Elías le dije, que solo yo he quedado. Y hasta procuran mi vida. Manifiéstate, Señor. Quiero saber que tú me escuchas. Hermanos, hay un Dios en el cielo que es testigo de eso. Un fuerte viento se levantó. Tan fuerte, tan fuerte. Cuando pienso en eso, todavía me emociono. Era tan fuerte que hasta las piedras comenzaron a rodar. Me acordé de lo que acabamos de leer. Jehová no estaba, pero les puedo decir que allí, porque hacía frío con ese viento, era como un viento huracanado. Hasta miedo me dio de ponerme a la puerta de la cueva, por miedo que me arrastrara el viento. Yo allí en la cueva de rodillas le dije: Señor, manifiesta. Y en medio de ese brillo
estaba haciendo frío. No solo con el viento, sino porque estaba muy alto en la montaña. Ahí cae nieve. No era época de nieve, pero cuando uno está arriba de la montaña hace frío. Saben, hermanos, la cueva comenzó a cambiar de temperatura. Se fue poniendo, por lo menos así yo lo sentí, más calentita y más calentita, como que un fuego estuviera dentro de la cueva. Yo percibí que lo que estaba sucediendo era muy especial, muy especial. Jehová no estaba en el fuego, no estaba en el viento, no estaba en el fuego. Pero Jehová me habló a mi corazón, a mi conciencia, en un silbo así y delicado. Y algún día les voy a contar lo que Dios me dijo. No, algo muy especial para mi vida. Les cuento esto porque yo tuve el privilegio de estar en ese mismo lugar y sentir la presencia de Dios. Y cuando Dios se manifestó a Moisés, Él dice que proclamó su nombre, volviendo a Éxodo, capítulo ahora 34, leímos hasta el final del capítulo 33, donde decía en el versículo 23, apartaré mi mano, le dijo Dios, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. No, yo no puedo decir que yo vi ni siquiera las espaldas de Dios, no. Pero Dios sí me habló en un silbo así y delicado. Dice el versículo que sigue, el 34:1. Jehová le dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, prepárate para la mañana. Y Moisés, versículo 4, alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová, versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Decimos amén a eso? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Aquí se presenta el carácter de Dios. Jehová, el nombre Jehová es Yahweh. Viene del verbo hebreo hayah, que quiere decir el que existe, el que tiene vida, el que es. El verbo hayah es ser o existir. Y Yahweh quiere decir el que existe, el que es, el que siempre ha sido.
el Eterno, proclamó su nombre y dijo: fuerte, misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero también dijo que no tendrá por inocente al malvado. Las dos fases del carácter de Dios son tan santas la una como la otra. La clemencia, la bondad, la misericordia, el amor, el perdón, es un lado del carácter de Dios. Podríamos llamarle el lado que a todos les gusta experimentar. Que le hablen del amor de Dios, de su perdón, de su misericordia. Y es cierto, y Dios es 100% amor. Pero también es 100% justo. No es que Dios es la mitad amor y la otra mitad justicia. Dios es 100% amor, pero también es 100% justo. Y a pesar de que a nosotros nos gusta que nos hablen del amor, de la misericordia, de la clemencia, de la bondad, longanimidad, eso significa que Dios tiene mucha paciencia y nos trata con amor y misericordia. El otro lado del carácter de Dios, que no es contrario, es complementario, es su justicia. Y aún el amor y la paciencia de Dios, y en estos días que hemos de pasar juntos, vamos a hablar de cuando Dios diga basta. Cuando Dios diga no más. El mismo Dios, en su infinito amor y misericordia, envió a su único Hijo a este mundo para ser ultrajado, maltratado, abofeteado, escupido y crucificado. Es el mismo Dios que hizo descender sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre y consumió a todos sus habitantes. Es el mismo Dios. Entonces Dios es amor, Dios es misericordia. Tanto nos ama, que dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero ese mismo Dios que amó tanto y tanto al mundo, que entregó a su Hijo para darnos vida eterna, es el mismo Dios que mandó un diluvio sobre el planeta Tierra. Y ese mismo Dios dijo, lo pueden leer, está en Génesis, capítulo 6. Dice el versículo 3, Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios le puso límite a la generación que vivía en la época de Noé. No voy a seguir luchando y contendiendo y peleando
con el hombre para siempre. Le señalo un tiempo, le pongo un periodo. Y hasta ahí llegará, no pasará. Y dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Para que Dios diga, me arrepiento de haber creado al hombre en la tierra. Para que a Dios le duela el corazón de ver lo que el hombre estaba haciendo en la tierra, de haber sido terrible. Y dijo Jehová, versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento. No se equivoquen, ese es el mismo Dios. No son dos dioses distintos, es el mismo Dios. Es amor, porque también el amor, la paciencia de Dios tienen un... Y yo quiero hablar de cuando ese límite llegue, de lo que va a suceder cuando la paciencia de Dios se acabe. Usted dice, ¿cómo se le puede acabar la paciencia a Dios? Cuando se derrame, a esto la Biblia le llama, cuando Dios se levante para hacer su extraña obra. Pueden leer en el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. La Biblia le llama la obra de castigo, la obra de juicio, su extraña obra, su extraña operación. Y sí, mis amigos, ese día está a las puertas y está muy pronto por llegar. La Biblia me enseña a lo largo de toda la historia que Dios puede ser muy bueno, amante y misericordioso hasta lo sumo. Pero también la Biblia me enseña que la paciencia de Dios tiene un límite. Y aunque a la gente no le gusta hablar de cuando se acabe la paciencia de Dios, eso es tan cierto en la Biblia como de que Dios es amor, es misericordia. Pero Dios no es un Santa Claus, bonito y bueno, y un viejito chocho,
Y a todos los niños les dice, ¿viste bueno? Aquí tienes tus regalos. Presentar a Dios como un anciano que todo lo deja pasar por alto, que hace vista gorda a las actitudes del ser humano, es un engaño, es una mentira. Que Dios es justo y no tendrá por inocente al malvado. Si bien la Biblia habla del amor de Dios, la Biblia también habla de la ira. Nosotros a veces pensamos que Cristo es todo amor, pero el Padre es el que hace justicia, ¿verdad? Pero la Biblia no solamente habla de la ira de Dios Padre, también habla de la ira del Cordero. Y nosotros pensamos en un cordero como algo manso. ¿Ustedes han visto algún cordero enojarse? No, son los animalitos más tiernos y más mansos que hay. Pero miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14 al 17. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y de qué? Y de la ira del Cordero. ¿De la ira de quién? Parece una contradicción. La ira del Cordero. Versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Repito, nos gusta que nos hablen del amor de Dios, de su amor y misericordia, pero como que no nos gusta mucho escuchar de la ira. Eso es en la Biblia. Y mejor que lo creas y lo aceptes, porque te guste o no, el gran día de su ira y ay, que no se haya preparado, ¿podrá sostenerse en pie cuando Dios se manifieste? De eso vamos a hablar. De la ira del Cordero. Se dice, ay, pastor, mejor hubiera hablado de otra cosa. Yo creo que hemos escuchado mucho de ese amor y no lo estamos negando. Como comenzamos a decir, Dios es amor. Pero también de vez en cuando tenemos que escuchar del carácter completo de Dios, porque el amor de un padre castiga a su hijo o no. Y decimos que el padre no ama cuando lo castiga. ¿Eso decimos? Al contrario. La Escritura dice todo lo contrario. Fíjense lo que dice en el libro de Hebreos. Hebreos, en el capítulo 12. Dice el versículo 5 y 6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, nuestros padres terrenales, por pocos días nos disciplinaban como a ellos mejor les parecía. Pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es decir, que los castigos de Dios tienen el propósito de llevarnos al arrepentimiento, de llevarnos a reflexionar y a cambiar nuestra vida. Y Dios va a permitir que venga sobre cada uno de sus hijos la disciplina, el castigo, porque Él quiere que participemos de su santidad, porque cuando Él venga, solamente aquello que es puro y santo va a permanecer en pie. Todo lo demás va a ser ¿qué? Consumido. Allí mismo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? Dios vivo. La ira del Cordero. Entonces, si Dios permite la disciplina, porque Él quiere que no seamos destruidos, Él quiere salvarnos, y Él sabe cómo, y Él sabe cuánto podemos soportar, porque la promesa del Señor es que no vamos a ser disciplinados más de lo que humanamente podamos soportar. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, dice el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando Dios permite que venga la prueba, Dios sabe hasta dónde podemos soportar. Junto con la prueba, Él va a dar la salida. Nosotros vamos a entrar a estudiar algunas cosas que son bastante impresionantes. Nos va a sacudir algunas de las cosas que vamos a leer en la palabra de Dios. Y por eso yo quiero recordarles de entrada que ese Dios de amor y misericordia es el mismo que va a permitir ciertas cosas porque Él tiene un propósito
redentor. Y Él va a utilizar ciertos métodos que son los únicos que van a despertar a la raza humana la realidad de que el tiempo de gracia está acabado. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando llega a ese límite, Dios dice, paz. Les puedo dar una cantidad de ejemplos en la Biblia. Mencionamos el diluvio, mencionamos Sodoma y Gomorra, pero hay muchos otros ejemplos en la Biblia de cómo Dios dice, va. Y a veces es muy duro. Cuando Dios actúa, cuando Dios se levanta para hacer su extraña obra, castigo. Pero al estudiar, cuando Dios se levante para castigar la tierra, debemos recordar que es el mismo Dios de amor que quiere la salvación de la raza humana. Y habiendo dicho esto, quiero introducirlos a lo que vamos a estar viendo estos 4 días juntos. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 10. Y recuerden, con la prueba viene la salida. Aquí está la promesa y por eso quiero comenzar con la promesa del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amigo, amiga que me escuchas, viene una hora de prueba sobre el mundo entero. En camino aquí, estaba viendo un poquito las noticias de lo que está pasando en el mundo con la ya no epidemia, sino pandemia, porque ya la Organización Mundial de la Salud declaró esta epidemia una pandemia. Estaba leyendo un poquito las noticias de lo que está pasando. Una nación entera está bajo cuarentena. Italia. Nadie puede entrar ni salir de sus fronteras. Pero, ¿saben lo que decía la noticia? Aquí la tengo en mi teléfono. Acaba de entrar hace unos minutos atrás. Es igual que la guerra, dice la noticia. Igual que la guerra. No hay hospitales que puedan atender a los contagiados. Los hospitales llegaron a su capacidad máxima. No tienen dónde ponerlos ni cómo atenderlos. La gente le dicen que se quede en la casa, que no salga los que están contaminados porque no hay lugar ni manera de atenderlos. Y se mueren solos. Su familia, todos huyen. Se mueren solos. Ni la gente de salud, ni la policía entra a la casa donde se murió uno de la pandemia, del virus, por miedo a contaminarse. Hasta 3 días después entran a recoger el cadáver para quemarlo. Salía hoy la noticia de una pareja, 60 años de casado, que murieron los dos. Él esta mañana, hoy, miércoles, a las 9:11 de la mañana. Hoy jueves, a las 9:11 de la mañana. Y su esposa murió 2 horas después. Su hijo se despidió de ellos por el Facebook.
Dios, papá y mamá, no pude decirle adiós, ni pude verlo, ni va a poder ver tu cuerpo. Porque los van a incinerar, va a desaparecer el reino. ¿Saben lo que decía la noticia? Esto es solamente un reflejo de lo que va a llegar a ser este mundo entero si no bajan la incidencia del coronavirus y le ponen fe. Como está Italia ahorita, así va a estar el resto del mundo, como zona de guerra. Los cadáveres solos, sin que los entierren, sin que los toquen. Yo no es que quiero asustar a ninguno de ustedes. Simplemente estoy diciendo que viene una hora de prueba muy grande sobre los habitantes de la tierra. Y esto que estamos viendo, Jesús dijo que es solo principio de dolores. Léanlo. Está en San Mateo, en el capítulo 24. Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, peste, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Lo que estamos viendo es solamente principio. Cuando Dios se levante para ejecutar su extraña obra, castigar los moradores de la tierra. Dice Isaías, capítulo 24, versículo 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Esto es principio de dolores. Viene una hora de prueba sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Y esto que está sucediendo no es nada comparado, hermanos. Yo quisiera venir aquí y decirle tranquilo, duerman felices, todo va a salir bien. Así estaba hablando Trump, hasta hace unos días atrás. Tranquilo, no se preocupen, pero las cosas cambiaron, ¿no? Y bien rápido, de un día para el otro, cerró las fronteras de todos los que vienen de Europa. No hay más vuelos que vengan para Estados Unidos. ¿Acabó? Dios va a permitir esto, porque Dios quiere que los habitantes de la tierra se den cuenta de que este mundo está condenado a su destrucción. Nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos que este mundo se está acabando, ¿o no? Nosotros lo sabemos, pero el resto del mundo no lo quiere creer. La gente no quiere aceptar el hecho
de que esto se acaba, que Dios le puso un límite y no va a pasar. Nosotros sabemos, por la palabra de Dios, por las señales que Jesús dejó, que estamos en la recta final y que esto va de fin. Pero el mundo no lo cree. Y Dios va a tener que despertar a los habitantes del mundo de alguna manera. Y por eso el Señor va a permitir que venga una hora de terrible prueba y tribulación. Para que la gente, los habitantes del planeta Tierra se den cuenta que este mundo no le queda mucho tiempo. Porque Dios va a poner fin a los asuntos de este mundo. Y Él va a traer un nuevo mundo en los cuales more la justicia. Y sí, hay escapatoria. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para aquellos que acepten el arca de salvación que Dios ofrece. Porque en los días de Noé, Dios le dijo a Noé, construye un arca. Y los que se quieran salvar van a entrar ahí, pero la gente no lo creía. La gente decía, ese viejo está loco. Ese viejo está desquiciado. Miren qué hacer un barco. ¿Cómo va a ser el mundo destruido por agua? Y la gente no lo quiso creer. El Señor Jesús tiene estas palabras que decirnos a esta generación. San Mateo capítulo 24 dice el versículo 37. Mas como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es que la gente va a seguir viviendo como si nada. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Aquí no pasa nada. Esto va a seguir siempre igual. Lo expresa aún más patéticamente el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Las mismas palabras, ahora recogidas por el evangelista Lucas. Dice en San Lucas capítulo 17 y versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, la gente va a seguir haciendo lo que siempre ha estado haciendo. Ahora, no es que en sí sea malo, ninguna de esas actividades por sí solas son malas. La gente dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Ahora, ¿es malo comer y beber? ¿Es malo casarse? ¿Es malo plantar? ¿Es malo edificar? Ninguna de esas actividades por sí solas tiene nada de malo. Hay que vivir, hay que habitar, hay que comer para vivir, hay que comprar, hay que vender.
Lo malo es todas las actividades de nuestra vida que hacemos, olvidarnos de que hay un Dios a quien le tenemos que dar cuenta. Ese es el problema, que la gente hizo a un lado a Dios, como si Dios no existiera, como que no tenemos que darle cuentas al Todopoderoso. Y así está la generación de hoy en día. Así están, no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de un juicio. No quieren seguir. Y aquí las cosas van a seguir y la economía se va a mejorar, porque se va a mejorar. Aunque sea lo que sea este Trump, van a votar por él porque la economía está mejor. Todo lo que importa, lo material, lo financiero. Y yo no estoy diciendo que Trump sea más corrupto que otros. No. Lo que estoy diciendo es que eso ya no importa. A nadie le importa. Es todo lo que lo acusaron. Y tenían las pruebas. No importa. Está buena la economía. El hombre puede actuar con justicia, pero hay un Dios en el cielo, Jesús, y no tendrá por inocente al culpable. Y sí, hermanos, viene la hora cuando Dios va a actuar. Volviendo a San Mateo, capítulo 24, dice en el versículo 21, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Las cosas que han pasado en el mundo, todo lo que ha sucedido, nosotros nos espantamos del coronavirus. ¿Saben ustedes que ha habido pues la influenza de 1928? Cobró la vida de más de 500,000 de estadounidenses. 500,000 de personas murieron por esa gripe, influenza. Ahorita solamente aquí en Estados Unidos no llegan ni a los 1,000 los muertos. ¿Imaginan lo que fuera si llegara a 500,000? Si nomás llegan 1,000 y ya hay una desesperación que hasta nos dicen que ya las escuelas se van a cerrar, que ya han cancelado todos los eventos públicos. ¿Quién sabe si no nos manda el gobierno hasta cerrar las iglesias? Ya están algunos tomando esas medidas. Pero Jesús dice que esto no es nada, esto es nomás principios de dolores, porque habrá una gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nosotros vamos a estudiar de los eventos que van a marcar esta gran tribulación. Yo quiero decirles que esta gran tribulación tiene 2 etapas y no se espanten.
la primera parte de la gran tribulación va a ser tan grande que la gente va a querer morirse. Los que sobrevivan la primera etapa de la gran tribulación van a buscar la muerte, pero no la hallarán. Así dice la Biblia. Léanlo. Está en Apocalipsis, capítulo 9. Dice el versículo 6. Apocalipsis 9, 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Va a ser tan terrible lo que viene que la gente van a envidiar a los que murieron. Usted dice, ¿pero qué es lo que puede venir? Yo no lo quiero exagerar, hermanos, ni quiero llenarlos de pánico. Simplemente estoy leyendo lo que Dios ha revelado en su palabra y no puedo esconder la verdad. La tribulación que viene es tan terrible, cual nunca lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Es lo más grande que jamás haya sucedido en la historia del planeta Tierra. El profeta Daniel lo vio también en visión. Dice en el capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel. Por cierto, esta es la lección de escuela sabática que estamos estudiando este trimestre sobre el libro de Daniel. Esta semana estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel. La semana que viene el 11, pero la próxima, dentro de 2 semanas, vamos a estudiar el capítulo 12 de Daniel. Y miren lo que dice aquí: se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de ¿qué? De angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquí viene la promesa, igual que la de Apocalipsis 3:10. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En ese tiempo de angustia que viene cual nunca jamás fue, desde que hubo gente hasta entonces, o como dijo Jesús, una gran tribulación que no lo ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá. Pero en ese tiempo de gran tribulación, de terrible angustia, será libertad el pueblo de Dios, los que se hayan escritos en el libro. Entonces, todavía más importante que saber todo lo que viene, ustedes están vislumbrando lo que viene. No más hasta hoy día, el Señor con esto que está sucediendo, el pánico y la angustia de la gente. Ahora imagínense cuando llegue. Pero ¿de qué sirve saber todo esto si nos va a sobrecoger y nos va a arrasar? Hay que saber cómo cuidarse. Hay que saber cómo pasar por el tiempo de tribulación y no ser. Y eso es lo que vamos a ver. El sábado, nuestro último tema, vamos a ver cómo podemos ser librados de ese tiempo de angustia. Nuevamente la promesa de Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto
has guardado la palabra de mi paciencia. Apocalipsis 3:10. Apréndanselo. Apocalipsis, no Daniel. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La promesa del Señor es, yo te guardaré, yo te guardaré. Y viene una hora de prueba terrible sobre el mundo entero. Miren, si esto comenzó con un virus por allá por Wuhan, China, ya le dio la vuelta en 2 meses. Ya le dio la vuelta al mundo. Esta hora de prueba que viene va a afectar al mundo entero. Va a ser una prueba para los moradores de la tierra. Tan terrible, que Dios va a despertar a la raza humana a la realidad. Y todos los seres humanos van a tener que reconocer que Dios está actuando y que el tiempo de gracia se está acabando y que los únicos que van a poder sobrevivir son todos aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y que hayan guardado la palabra de su paciencia. ¿Y cuál es la palabra de la paciencia que habla el Señor? Porque fíjense que aquí en Apocalipsis 3:10, el que está hablando es el Señor Jesús. Allí mismo, en Apocalipsis 3:10, miren quién es el que habla. Comienza diciendo el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, esta es de la iglesia del diablo, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo, pronto, versículo 11. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces el que está hablando es el santo, el verdadero, Cristo. Y el Señor Jesús, el que nos dice que nos va a proteger. Él viene pronto, pero Él va a proteger sus hijos. Él dice, volvamos al 10 ahora, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y cuál es la palabra de su paciencia? A ver, ¿qué les recuerda a ustedes cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia? ¿Qué les trae a la mente inmediatamente cuando leen la paciencia? Ajá, aquí está ¿qué? La paciencia de los santos, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 14, dice el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si nosotros guardamos la palabra de la paciencia del Señor, esa palabra de la paciencia es los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El Señor va a guardar a aquellos que guardan sus mandamientos porque son de la fe
de Cristo Jesús. Esto vamos a aprender en estos días. Y ahora vamos a terminar en esta hora, porque quiero que se vayan tempranito, para que mañana vengan también temprano. Les voy a presentar la gran tribulación, abuelo de paja. Les dije que tiene dos fases, la gran tribulación. La primera fase de la gran tribulación, todavía hay tiempo de gracia y de oportunidad. La segunda fase de la tribulación, se acabó la gracia y viene la destrucción. Vean, aquí pueden ver en la pizarra la gran tribulación. Si ustedes ven, dentro de todo ese periodo que se llama la gran tribulación, hay dos periodos que lo componen, como el día y la noche. La primera parte se llama pequeño tiempo de angustia y la segunda parte se llama gran tiempo de angustia. ¿Cómo se llama? Pequeño tiempo de angustia y el otro, gran tiempo de angustia. Todo eso lo vamos a leer en la Biblia. ¿Y qué divide esos dos periodos o esas dos fases de la gran tribulación? ¿Qué es lo que lo divide? El cierre de la gracia. Es decir, la primera parte de la gran tribulación, todavía hay oportunidad de arrepentimiento y de salvación. La segunda parte son los juicios punitivos de Dios. Son castigos punitivos. Punitivos quiere decir darle el merecido a los que se lo merecen. Eso es después del cierre de la gracia. Pero antes del cierre del tiempo de la gracia, los juicios de Dios tienen un propósito redentivo. No se olviden eso. Dos tipos de castigos. Los primeros son redentivos. Redentivos quiere decir como el padre cuando le da al hijo porque hizo mal, pero ¿para qué le da? ¿Para darle lo que se merece? No solamente para eso, para que se enderece, para que cambie, para que entienda, para su bien. ¿No es para su bien el castigo? Ok, esos son los juicios redentivos, para redimir al hijo. Pero después del cierre de la gracia ya no hay oportunidad de salvación. Entonces esos juicios que vienen son castigos que se lo merecen. Como cuando la tierra se abrió y tragó a sus habitantes. Como cuando Dios mandó fuego y azufre del cielo y quemó a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que Dios no les dio oportunidad de arrepentirse? Miren cómo la paciencia de Dios tiene su límite. Vayan por un momentito y luego regresamos a este diagrama. Pero vayan por un momentito al libro de Génesis, al capítulo 15. Génesis capítulo 15. Dice el versículo 13, y es el pacto que Dios hace con Abraham. Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo.
¿Quién era el amorreo? ¿Quién era el amorreo? El que vivía en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que Dios le había dicho a Abraham, te voy a dar esta tierra por herencia tuya y de tu descendencia? ¿Se acuerdan? No vamos a leerlo ahora, pero Dios le había dicho a Abraham, la tierra donde estás va a ser para ti, para tu descendencia, desde el río Grande hasta el mar. Todo esto te lo voy a dar en herencia a ti y a tus descendientes. Pero entonces Dios le dice a Abraham, tu descendencia va a andar en tierra ajena. Ese fue el que leímos, el versículo 13. Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida 400 años. Te voy a dar la tierra para ti, para tu descendencia, pero antes de eso, 400 años vas a andar en tierra ajena y tu descendencia va a ser oprimida y va a ser esclava. 400 años de esclavitud de Egipto. Será oprimida por 400 años. 14. Mas también la nación a la cual servirán Egipto, yo juzgaré. ¿Cómo juzgó Dios a la nación de Egipto? ¿Cómo la juzgó? Le mandó 10 plagas terribles y la juzgó. Y después de esto, tus descendencias saldrán con gran riqueza. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, le dijo Abraham. Versículo 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. El amorreo era el que vivía en la tierra que Dios le prometió a Abraham. La tierra de Canaán. Los que habitaban en esa tierra se llamaban amorreos. Pero Dios no le da la tierra de inmediato. ¿Por qué? Porque no ha llegado aún a su colmo la maldad del amorreo. Es decir, todavía no te puedo dar esta tierra, porque todavía no se maduró la fruta de la maldad que se caiga. Cuando esta madure, entonces van a ser destruidos los amorreos y te daré esta tierra a ti. Es decir, que Dios tiene misericordia aún de los que no temen su nombre, porque los cananeos eran idólatras, los amorreos. Pero Dios todavía le daba oportunidad. ¿Cuánto tiempo? 400 años de oportunidad para que se arrepintiera. Con eso estamos diciendo que Dios no va a juzgar a ninguno sin haberle dado oportunidad de arrepentirse. Y cuando se acabe el tiempo de gracia, es porque Él va a haber agotado todos los medios para salvar a los seres humanos. Hasta que cada habitante de la tierra tome su decisión o acepte el plan de salvación y se arrepienta, o endurezca tanto su corazón que ya no hay oportunidad de arrepentimiento, porque simplemente se le dio una tras otra oportunidades de arrepentirse y la despreciaron. Es más, se burlaron de Dios, en su cara lo desafiaron, a pesar de que Él les daba oportunidad de arrepentimiento. Entonces Dios dice, llegó al colmo la maldad. Basta. Y ahí es donde se cierra la gracia. Ahí es donde comienza la ira de Dios. Y les voy a leer lo que es la ira de Dios. Apocalipsis, capítulo 15. Apocalipsis 15, dice el versículo 1.
Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Ustedes saben lo que es la consumación, el final de la ira de Dios? Donde se acabó, donde Dios dice, basta. Esto pasó de su límite, se derramó la copa. Llegó al colmo la maldad de los habitantes de la tierra, y entonces Dios manda 7 ángeles con 7 copas, y esas 7 copas tenían las 7 plagas postreras. Así como Dios castigó a Egipto con 10 plagas, así el mundo entero va a ser castigado con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Versículo 5. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. No dice el amor de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero la Biblia también habla de la ira de Dios, no solo del amor. ¿Por qué? Porque el que rechaza su amor, lo que va a cosechar es ira. Porque cuando yo endurezco mi corazón contra Dios y no quiero, y digo, no quiero a Dios en mi vida, Dios dice, está bien, y ay de aquel quien Dios le retira su protección. Hay otro que se encarga de él. Y ya vamos a aprender esta semana que las copas de ira, si bien Dios le da a los ángeles 7 copas simbólicamente, quien manda la destrucción, Dios la permite, pero quien la ejecuta son los enemigos de Dios. Eso lo vamos a aprender esta semana. El diablo y sus ángeles. Que cuando Dios retira su mano protectora, el diablo se encarga del resto. Miren, solo para que vean un vislumbre, nomás un poquito, dice el versículo 8, que sigue, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ya nadie está en el templo, y si no hay nadie en el templo es que ya no hay intercesión, ya Cristo salió del santuario, no hay quien interceda. Y mientras se derraman las 7 copas de las 7 plagas postreras, pues se cerró el tiempo de gracia. Versículo que sigue, 16:1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, versículo 2, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Ustedes creen que es terrible el virus COVID-19, corona-19? Eso no es nada. Usted dice, ay, pastor, qué fácil que lo dice usted que no es nada. Déjenme decirle, la gente no muere con dolores que le salgan ¡puf! Las llagas. Esto que estamos leyendo
úlceras malignas y pestilentes que no se aguanta el olor de lo que le supura en todo el cuerpo, los tumores y las llagas que le van a salir en el cuerpo a los hombres que adoran a la bestia, que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Esa es la primera, son 7. Y si ustedes la siguen leyendo, no lo vamos a hacer en esta noche. Ustedes se van a espantar y ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿Ese es el Dios de amor? Por eso les recuerdo, el mismo Dios que dio a su Hijo para salvar, es el mismo Dios que derrama sus copas de vida. ¿Por qué? Porque el hombre ha menospreciado la misericordia de Dios, porque ha endurecido su corazón, no ha querido aceptar el plan de Dios en sí. Ahora, ¿ustedes notaron lo que dice? Ya lo leímos. Apocalipsis 15:1. Y otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas que postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Si hay plagas postreras, ¿qué quiere decir postreras? Las últimas. Tiene que haber plagas primeras. Si hay 7 plagas postreras, tiene que haber plagas primeras. Esa vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver las 7 plagas primeras, porque estas son las 7 plagas postreras. ¿Notaron que aquí dice 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras? Y luego en el versículo 5, bueno, ya leímos el 5 y el 6, el 7, para recordar lo que ya leímos, dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que estos 7 ángeles reciben 7 copas. A las 7 plagas postreras se les llama las 7 copas de la ira de Dios. Ahora les voy a leer de otros 7. Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8. Dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 ¿qué? Ya no son, estas no son copas. Se le dieron 7 trompetas. Vino otro ángel, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí hay alguien que está en el templo intercediendo. Todavía hay alguien que presenta las oraciones de los santos delante del trono de oro. Todavía hay intercesión, mediación de Cristo. No se ha acabado la gracia. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Y el ángel tomó el incensario. Versículo 5. Lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando el ángel tome de los carbones encendidos del altar de oro y lo arroje en la tierra, eso está explicado en Ezequiel capítulo 10. 7 ángeles van a comenzar a sonar. Va a haber
manifestaciones impresionantes alrededor del mundo, truenos, voces y relámpagos y un gran terremoto. Eso va a marcar el comienzo de la gran tribulación. Versículo que sigue, el 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Ahora comienzan los 7 ángeles con las 7 trompetas. El primer ángel, versículo 7, tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba. La primera trompeta, cuando suena, cae una lluvia de fuego mezclado con sangre sobre la tierra y se producen incendios por todas partes de la tierra. Es una lluvia horrenda de meteoritos que caen del cielo. Se quemó la tercera parte de los árboles. ¿Se acuerdan los incendios aquí en California el año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuántos pueblos se quemaron? Ciudades enteras. La gente se quedó sin casa. Más de 100 personas murieron en los incendios. Exactamente. Ahora, este año fue en Australia. Es lo que voy. Primero comenzó aquí en California. Ahora, yo no estoy diciendo que esto es lo que estamos leyendo. Esto es una muestra de lo que viene, lo que pasó. Porque cuando venga esta lluvia de fuego del cielo, se va a quemar una tercera parte de los árboles de la tierra. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. La segunda trompeta anuncia un evento espectacular, increíblemente grande. Como una montaña ardiente es precipitada en el mar, es decir, un asteroide va a caer sobre uno de los océanos. Va a producir una ola tan gigantesca, un tsunami tan grande, que una tercera parte de todos los barcos van a ser destruidos. Esa es la segunda, y de ahí le sigue. Son 7. Son 7. A estas se les llama plagas también. Allí mismo, en el capítulo 9, dice el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense, tanta maldad, pero ni con las cosas que van a venir, mucha gente no se va a arrepentir. Pero eso muestra que todavía va a haber arrepentimiento. No es que no van a querer arrepentirse. Notaron que les llama a las trompetas, porque esto que estamos leyendo, el capítulo 8 y el 9 son las 7 trompetas. Y el capítulo 15 y 16 son las 7 copas. Les llama plagas a las trompetas, plagas. Los hombres que no murieron por estas plagas, dice. Así que las 7 trompetas son las 7 plagas primeras. Pongamos otra vez el diagrama en la pizarra y con eso terminamos. Vean,
El diagrama que teníamos hace un momento nos muestra la gran tribulación, la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Y esa gran tribulación está dividida en dos partes. Allí lo pueden ver. A la mitad está el cierre de la gracia. Antes de que se acabe la gracia, porque todavía hay mediación, todavía en el incensario de oro, Cristo está presentando las oraciones de arrepentimiento de su pueblo. Pero viene un pequeño tiempo de angustia y si ustedes se fijan, comienza con un terremoto. A ver si lo veo por aquí. No, aquí no lo voy a poder señalar. Aquí. Terremoto. ¿Ok? Y luego dice trompetas. 7 plagas primeras. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se cierra la gracia. Y luego dice 7 plagas postreras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y termina con un terremoto. Comienza con un terremoto y termina con un terremoto. Son 2 secuencias de 7. Las primeras 7 se llaman 7 trompetas. Las trompetas anuncian juicio. Para eso se tocaba la trompeta en la antigüedad. La fiesta de las trompetas señalaba que venía el juicio de Dios. Los primeros 7 toques de trompeta son juicios mezclados con misericordia, para que la gente se arrepienta. Las últimas 7, las 7 plagas postreras, porque las trompetas se llaman plagas primeras, las últimas 7, las plagas postreras, ya se ha cerrado la gracia y son juicios punitivos para darle su merecido a los que no quisieron recibir el perdón y la misericordia que Dios ofrece. Mañana vamos a hablar de las plagas primeras y el sábado por la mañana vamos a hablar de las plagas postreras y el sábado por la tarde vamos a ver qué hacer para salir ilesos, es decir, para evitar que estas desgracias, que estos terribles juicios nos afecten a nosotros. La promesa del Señor es: cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El sábado por la tarde vamos a concluir diciendo cómo nuestro nombre puede permanecer escrito en el libro y ser defendidos, ser protegidos por aquel que está de parte, que defiende a los hijos de su pueblo. Esperamos que estos 4 días que hemos de pasar, o 4 temas que hemos de estudiar juntos, nos despierten a la realidad del tiempo en que estamos viviendo. Si no nos asustamos con lo que está pasando en el mundo, el susto que viene es más grande. Pero no nomás para asustarnos, sino porque Dios quiere salvar a tantos como Él pueda. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres que tu familia se salve? Oh, pero si nos andamos cuidando para que no nos dé el coronavirus y que no les dé a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿cómo no vamos a querer la vida que Dios nos ofrece? De todo corazón, tú quieres estar entre los que se salvan. ¿Cuántos de todo corazón quieren salvarse? Y quieren que sus hijos y sus seres queridos se salven. Pues entonces
Vamos a pedirle al Señor que nos despierte con estos temas, nos lleve a tomar decisiones para proteger nuestra vida y proteger la vida de nuestra familia. Y no hay manera de protegerse. Pero te va a ayudar. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que los ricos, los fuertes, los grandes, los poderosos de la tierra van a huir a las montañas y se van a meter en de la tierra y le van a decir a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Entonces, no hay nada ni nadie que nos pueda proteger si no es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede proteger. Vamos a ir de rodillas y vamos a pedirle al Señor que Él use estos días que hemos de pasar juntos para despertarnos a la realidad de que el tiempo se está acabando, se acaba el tiempo de gracia, y que muy pronto vendrá una angustia inenarrable, que no habrá manera de escapar esa angustia sino a través de Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Y te damos gracias porque tú nos hablas a la conciencia, nos hablas a la mente, al corazón, y nos llamas al arrepentimiento. Hemos escuchado hoy tu voz, ese silbo suave, delicado, que habla nuestra alma, tu voz que nos redarguye. No queremos ser sordos a tu llamado, Señor. Gracias porque tú has tenido misericordia hasta ahora de nosotros y nos has permitido conocer esta luz admirable de tu palabra. ¿Cuántos millones de personas en el mundo no saben lo que está pasando, ni entienden, ni entenderán la angustia tan grande que viene sobre la humanidad por las cosas que muy pronto sobrevendrán sobre ella? Por eso, Señor, te pedimos que nosotros no solo podamos apreciar lo que tú haces por nosotros, sino aceptar ese medio de salvación, esa puerta abierta de escape que tú dejas para tus hijos, ese arca de salvación que tú has preparado, que es a través de Cristo Jesús. Te pedimos que selles este mensaje en nuestro corazón. Y si hay almas aquí presentes el día de hoy que aún no han sellado su pacto contigo de salvación, en este fin de semana, escuchando lo que tu palabra nos enseña, podamos todos estar seguros de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo más de estas cosas, porque te lo pedimos con una bendición especial sobre nuestros seres queridos, nuestros hogares, nuestras familias y aquellos que nos ven a través de los medios de comunicación. Donde quiera que estén, Señor, que también tú los bendigas a ellos al igual que a nosotros. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.